Segunda vez con nosotros, siéntete como en casa, disfruta este tiempo. En Alto Refugio creemos que la iglesia no se hizo para soportarse, sino todo lo contrario, para disfrutarse. Y estamos prácticamente en la recta final de nuestra serie Cristianismo Práctico. Yo quiero hablar y abordar un tema al cual he titulado Emociones Tóxicas. Así es como se titula este mensaje. Y la semana pasada hablábamos que nuestra fe necesita urgentemente pasar por un sistema, por un proceso en el cual nosotros tenemos que probar y comprobar nuestra fe. Esto es muy importante si queremos desarrollar convicciones y no solamente, justo lo que hoy vamos a hablar, vivir por emociones. También nuestra fe, para sorpresa de muchos, también nuestra fe tiene que madurar. Y Hebreos capítulo 6, versículo 1 nos dice: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. La invitación es a seguir adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento, en dejar las cosas elementales y profundizar un poco más en nuestra relación con Dios. Y la madurez nos ayuda en muchas cosas. La madurez tiene un rasgo, una peculiaridad, y es que nos ayuda a nosotros a permanecer. Cuando somos maduros, somos gente que permanece pese a todo lo que pueda ocurrir. Los inmaduros, por lo contrario, son personas que abandonan procesos. Son personas que desisten de la meta, son personas que renuncian porque no hay una completa madurez sobre lo que están creyendo y lo que están haciendo. Un inmaduro es aquel que deja de venir a un lugar como este porque de repente el pastor no lo saludó, o porque a lo mejor lo agarraron en sus 5 minutos, y esto es completamente normal y humano, pero nuestra inmadurez no nos permite ver que hay algo más allá de una simple reacción, que a lo mejor hay momentos de dificultad que ignoramos, pero como somos inmaduros nos afecta en muchos sentidos. Entonces la madurez nos ayuda a permanecer en nuestras relaciones personales, inclusive con esos amigos a los cuales ya no queremos ver porque nos sentimos ofendidos en algo. La madurez nos permite fomentar y cuidar esta relación. Nos permite permanecer a pesar de todo lo que vivimos, que aunque no nos gusta, la madurez nos permite entender. También nos permite permanecer en nuestros objetivos y metas y, por supuesto, y más importante, en nuestra espiritualidad. No hay nada como madurar en nuestra fe y en nuestra espiritualidad. Pero en este contraste que de repente nosotros vemos y analizamos entre cristianismo complicado y cristianismo práctico, podemos distinguir que en el cristianismo complicado suele ocurrir que las personas viven y fundamentan su espiritualidad muchas veces en emociones, muchas veces en sensaciones, en momentos que se vuelven inclusive adictos a esos momentos de mucha emoción. El cristianismo complicado, las personas fundamentan su fe, su espiritualidad en emociones. Es más, juzgan y señalan la presencia de Dios en un lugar si hay emociones, si hay llanto, si hay gritos de alegría, si hay moveres sobrenaturales, y si no los hay, entonces Dios no estuvo en ese lugar. Porque basan su espiritualidad en emociones, juzgan con las emociones, con los sentimientos. Y es peligroso, amigos que me escuchan esta mañana, es peligroso dejar que tu espiritualidad dependa de estos factores. Ya que si alguno de estos falta en el lugar, falta en tu espiritualidad, tu intento, y permíteme decirle así, tu intento de fe también se va a desmoronar, se va a ir por la borda. Ese intento de tener una relación con Dios también va a menguar, porque no está lo que te gustaría que esté, los elementos que acompañan tu espiritualidad, que muchas veces están basadas en las emociones que tienes y desarrollas. De repente nos volvemos adictos a los congresos. ¿Sabías que existe la enfermedad congresitis aguda? Es muy peculiar entre un grupo de personas, porque de repente los congresos tienen todos los elementos que muchas veces no encontramos en reuniones semanales o de fin de semana.
Hay momentos para cantar muchísimo, vienen predicadores de moda, hay pláticas que abocan a las emociones, existe un fluir de emociones constante y por eso nos gustan los congresos. Y aunque no son malos y todo lo contrario, son buenos porque nos capacitan, nos adiestran, nos ayudan también. El enfoque es que no puedes basar tu cristianismo en solamente 2 o 3 días de congreso. No puedes basar tu espiritualidad en lo que viviste en ese congreso. Ahí no puede estar el centro de tu cristianismo. Y quizá creo que es de las peores herencias que el cristianismo complicado nos dejó. El poder canalizar todo a base de emociones y ser guiados por emociones, porque déjame decírtelo así, necesitamos un fundamento más sólido si deseamos permanecer. Necesitamos algo mucho más sólido si queremos permanecer. El cristianismo complicado se guía únicamente en emociones, lo que dicta el corazón, las sensaciones mismas, mientras el cristianismo práctico te invita a desarrollar convicciones. Porque son las convicciones las que nos anclan, las que nos ayudan a permanecer cuando la cosa se pone difícil. Cuando las emociones nos abandonan o por así decirlo, nos llevan sobre caminos equivocados, nuestras convicciones hacen que no renunciemos al llamado de Dios en nuestra vida. Son las convicciones que hemos desarrollado basado en la prueba y la comprobación, las que permiten que tú y yo nos mantengamos firmes sin titubear, como dice Pablo, en la profesión a la cual fuimos tú y yo llamados. Pero si no hay convicciones y solo hay emociones, no te sorprendas que un día ya no quieras ser parte. No te sorprendas que un día ya no quieras congregarte. No te sorprendas que un día ya no quieras reunirte, porque has basado tu cristianismo solo en puras emociones y momentos. Si queremos permanecer, necesitamos convicciones. Algo que resuelva la ecuación de por qué creemos lo que creemos. Y cuando vienen personas y nos dicen, oye, ¿por qué vas a un lugar como este? Tu convicción es la que tiene que hablar, no tu emoción. Es la convicción la que garantiza que realmente sea contundente esta invitación que tú le haces a otros para también ser parte de una familia como la que hoy somos parte. Y quiero este mensaje basarlo en la vida de un hombre que tú y yo conocemos bien. Es quizá para mí el hombre con mayores sentimientos, emociones a flor de piel que podemos distinguir en la Escritura. Su nombre es Pedro. Antes conocido como Simón, hoy lo conocemos como Simón Pedro, ¿no? Es Pedro para los cuates, Simón para los de antes, como te guste llamarlo. Hoy vamos a hablar acerca de Pedro. Y dice Mateo capítulo 14, versículo 22, va a estar en pantallas. Inmediatamente después de que Jesús venía de alimentar una multitud de 5,000 personas, sin contar niños y sin contar mujeres. Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Y mientras estaba allí solo, cayó la noche. ¿Cuántos tuvieron un momento en su infancia en el que le tenían miedo a la noche? Yo tuve etapas en mi infancia en el que de repente me incomodaba la noche. Y de repente me les aparecía a mis papás en plena madrugada, no les decía nada, solo los miraba. Sentían una presencia chocarrera. Mis papás abren los ojos y me veían y decían, ¿qué pasó? Casi les daba el patatús. Creo que todos en algún momento en nuestra infancia batallamos con la noche. Este relato es muy interesante porque Jesús está cansado de hacer algo increíble y es alimentar una multitud que tenía hambre física y espiritual. Estaba devastado, completamente cansado y necesitaba orar. Su refrigerio de Jesús era orar, estar solo. Entonces manda a los discípulos a que comiencen un trayecto en la barca y les dice que del otro lado los verá. Pero en eso, ¿qué cayó? La noche. Y cuando cae la noche, las dudas aparecen. Yo sé que entiendes la referencia que estoy haciendo. Cuando cae la noche, los temores comienzan a sentirse. Las emociones se exponen a un nivel desconocido.
comenzamos a sentirnos intranquilos. Son momentos donde la seguridad no está garantizada, donde nos sentimos en desconfianza absoluta. Entonces cae la noche y mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Estaban ya en problemas lejos de tierra firme. ¿Cuál era el problema? Dice que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Yo quiero que te imagines este momento. Para aquellos que no les guste tanto el mar, lo pueden entender perfectamente, pero la barca se está hundiendo porque hay un viento fuerte con olas grandes que está azotando la barca. Ellos están luchando, a pesar de que muchos de ellos son pescadores, tienen miedo de lo que puede suceder en el mar. Han comprobado la fuerza y la rudeza del mar. Entonces, a eso de las 3 de la madrugada, si ya había terror y espanto, imagínate lo siguiente: a las 3 de la mañana se acercó a ellos Jesús caminando sobre las aguas. Entonces dice que los discípulos, cuando vieron esto, que lo vieron caminar sobre las aguas, quedaron aterrados, completamente aterrados y llenos de miedo, y clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato, y me encanta esta declaración, porque cada vez que cae la noche sobre tu vida, cada vez que las cosas aparentemente salen de control, cada vez que estás al borde de la crisis, cada vez que estás al borde, que tu ansiedad es tan grande, que tu corazón comienza a latir más fuerte y comienzas a perder la razón, dice Jesús: no tengan miedo, sino tengan ánimo, que yo estoy aquí. Esta declaración infunde paz. Cambia el sentido completo de las cosas. Donde había miedo, ahora hay paz. Donde había desesperanza, ahora hay esperanza. ¿Y qué pasó? Que Pedro se sintió tan emocionado. Recuerden, hoy vamos a hablar de Pedro, para aquellos que van llegando. Hoy vamos a hablar de Pedro, uno de los seguidores de Jesús. Es el hombre más emocional, pasional, impulsivo que podemos leer en la Biblia. Y Pedro, una vez que ve esto en Jesús, una vez que distingue a Jesús dentro de las aguas, que calma las aguas y que lo ve caminar, sus emociones, sus impulsos le dicen: si eres tú, ordéname que vayas sobre ti caminando en el agua. Y entonces Jesús le dijo: sí, ven. Entonces Pedro se bajó del costado de la barca y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Este ejemplo, este hecho a mí me ha ayudado mucho en algunos momentos de mi vida. Pero es muy sencillo poder entender lo siguiente. ¿Te has preguntado por qué Pedro caminó sobre las aguas? No te quemes tanto el cerebro, no te quiebres tanto la cabeza. Es muy sencillo de poder entender. Si Pedro caminó sobre las aguas fue porque era una persona emocional e impulsiva. Los que son emocionales e impulsivos saben perfectamente de lo que les estoy hablando. Son aquellas personas que de repente se sienten emocionados y se sienten imparables. Pero cuando llegan los problemas, y es lo que va a ocurrir a continuación, caray, se pone difícil la cosa, cambia todo de repente. Pero el ser impulsivo muchas veces te lleva a aventarte, a ser valiente en lo que jamás pensaste que podrías ser valiente. Entonces, Pedro claramente camina sobre las aguas, no tanto por su confianza en Jesús, sino por sus emociones y sus impulsos. Que realmente Pedro era un hombre dominado por sus pasiones. Era un hombre que constantemente batallaba con controlarse a sí mismo, con el autocontrol, el dominio propio. Y dice el versículo 30 que cuando el viento fuerte comenzó y él lo vio, las olas, la grandeza de las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Cuando vio la realidad en la que estaba inmerso, cuando vio el gran peligro que corría, tuvo miedo. Una vez más, un hombre emocional, lleno de miedo, gritó: sálvame, Señor. Este viento fuerte del cual nos describe la Escritura es como aquel momento en el que pasamos una prueba difícil. Estamos al borde del divorcio, estamos teniendo un problema de salud con uno de nuestros hijos, se le detectó una enfermedad a uno de nuestros padres, una enfermedad crónica, degenerativa. Ese momento que tú distingues perfectamente fue el que experimentó Pedro una vez que se encontró con la realidad de su vulnerabilidad. Y fue cuando gritó y exclamó: Señor, sálvame. Otra versión dice: sálvame que perezco, sálvame que me estoy hundiendo, sálvame que estoy por morir. Entonces de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Yo creo que en ese momento Pedro tiene mucho en qué pensar.
Ya han pasado más de 2 años desde que conoció a Jesús. Creo que nunca va a olvidar aquel momento en el que Jesús lo invita a ser uno de ellos. Ese momento es increíble. Imagínate esa sorprendente noticia cuando llega su hermano y le dice: hemos hallado al Mesías, hemos hallado a aquel que puede hacer la diferencia, hemos hallado a aquel que nos profetizaron hace muchos años. En ese momento Pedro decide seguirlo, ya viene siguiéndolo durante 2 años, pero cada año es complicado, cada día es difícil, porque cada día tu fe es probada, cada día tu fe es probada. Cada día tienes que ser probado para poder entender sobre qué has basado tu cristianismo, en emociones o en convicciones. Obviamente vemos a Pedro deseoso de llegar a ser un buen discípulo de Jesús. Y ese deseo de mejorar, de vencer obstáculos como las mismas dudas y temores, lo convierte en alguien sobresaliente, en alguien que puede ser un ejemplo para nosotros. Porque estoy seguro que todos nos hemos identificado con Pedro en algún momento en nuestra vida. Nuestros impulsos nos han hecho arrojarnos sobre algo, pero de repente hemos dudado y hemos sentido que nos hundimos. Entonces, quizá la respuesta de Pedro es debido a que carecía, a pesar de tener una espiritualidad, su espiritualidad era lo suficientemente inmadura. Quizá había probado algunas cosas, pero no tenía convicciones que lo ayudaran a permanecer. Amigos, muchas veces perdemos de vista que las emociones no permiten que anclemos nuestra fe. Escucha bien esto. Muchas veces perdemos de vista que nuestras emociones no permiten que nuestra fe se ancle. Siempre me ha parecido interesante la forma en la que un barco permanece en la misma posición. Y es que hay un sistema de anclaje lo suficientemente fuerte y contundente que no permite que el barco se destabilice o se mueva, que permanezca en el mismo lugar. Lo que hace el ancla es tocar tierra y crea una profundidad lo suficientemente importante para que no sea movido. Nuestra fe tiene que llegar ahí, pero para poder llegar ahí necesitamos ser probados y necesitamos vivir en carne propia la realidad de Jesús. Entonces llevaba 2 años Pedro de caminar con Jesús cuando tiene este momento en el agua. Y vemos que su fe no estaba tan firme, no tenía convicciones tan firmes. Entonces ocurrió un momento maravilloso. Esto va a ocurrir después del acto de la barca. Esto va a ocurrir después de que Pedro se hunde en el agua. Y dice Lucas capítulo 9 versículo 28 que cerca de 8 días después Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Hay 3 discípulos que acompañan a Jesús. El primero es Pedro, el segundo es Juan y luego está Santiago. Pon mucha atención. Y mientras oraban, la apariencia de su rostro de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. Aparecieron 2 hombres que eran Moisés y Elías. Y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros, a mí me encanta esta descripción de las Escrituras. Pedro y los otros, ya no nos refiero, o sea, si tú ya te perdiste quiénes eran los otros, bye, ya bailaste. Ya no te acuerdas quiénes son. Pero Pedro y los otros, ¿qué pasó? Se durmieron y cuando despertaron vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres de pie junto a él. Una vez más, si te perdiste la historia, ya no sabes quién eran los otros 2 hombres que estaban con Jesús. Aunque aquí lo vamos a ver. Dice que cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, esto me encanta. ¿Conoces a alguien emocional? A lo mejor eres tú. Pero ¿conoces a alguien emocional? El que es emocional siempre habla sin saber lo que va a decir. Es esa persona que dice: no, pastor, yo le prometo, después de ese mensaje, que voy a traer 50,000 kilos de cemento para que este lugar quede diferente. Y llega a su casa y dice: ¿por qué lo dije? Ese es Pedro. Emocional completamente, sin saber lo que decía. Mira, es que quiero que entiendas esto. Para un judío no hay nada más increíble que lo que está presenciando Pedro en ese momento. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado con su
¿cómo decirlo? Que son fans de alguien. ¿Cuántos de ustedes han estado con esa persona que tanto admiraban? ¿Cómo te pones cuando estás frente a él? Se te va la saliva, el corazón late diferente. Ya llevas formulada la pregunta que le vas a hacer, que tiene que ser muy interesante para que te pueda contestar. Y cuando estás por hablar, hasta se te traba la lengua, te vuelves tartamudo. De repente le preguntas algo que él dice, ¿qué? Esos nervios los está sintiendo Pedro porque nada más y nada menos en ese momento está viendo a Moisés, quien es el libertador de Israel, quien sacó al pueblo de Egipto. Alguien que había escuchado de él, que ya no vivía, pero que era un referente, era quien realmente había vaciado la ley moral y de vida del pueblo de Israel. Era alguien importantísimo, y al lado estaba Elías, el mejor o el grande profeta, el cual destruyó a 400 profetas falsos. Un hombre también admirado porque no vio muerte según la Biblia. Y todavía te encuentras con el hecho de ver a Jesús glorificado, con un rostro resplandeciente. No, obviamente Pedro está emocionado. Y Pedro, que es un ser emocional completamente, va a hablar algo que ni siquiera sabía lo que decía. Y dice, maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió. Y otra vez, diga conmigo, la noche. A veces le tenemos miedo a la noche. Y otra vez la noche se hizo presente. La oscuridad llegó y mientras los cubría se llenaron de miedo. A ver, Pedro venía de experimentar esto hace un tiempo atrás, cuando la barca comenzó a sacudirse en el mar. Vino la noche, vino el viento, tuvo miedo. Jesús camina sobre las aguas, lo invita a caminar. Pedro en los impulsos camina y de repente otra vez ve el viento, su realidad, y se hunde. No aprendió nada aparentemente Pedro, porque en este momento cayó la noche y volvió a tener miedo. Las emociones estas que lo llevaron a exclamar que hicieran algo conmemorativo por el momento que estaban viviendo, se disiparon. En vez de alegría, entusiasmo, esta actitud de sentirte súper feliz, ahora hay tristeza, hay miedo, hay soledad aparente. Entonces desde la nube una voz dijo, ese es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él, refiriéndose sobre Jesús. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Este momento se le conoce como la transfiguración. Es una visualización que tuvieron los discípulos de Jesús, y en este caso Moisés y Elías. Yo quiero precisar algo muy importante acerca de esto. ¿Por qué es que se nos refiere que vieron a Moisés y a Elías? Es importante poder precisar estos dos hombres, porque estos dos hombres representaban algo importante en la vida de los judíos. Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. La ley y los profetas estaban con Jesús en ese momento. Pero lo que es realmente asombroso es que cuando ellos despertaron, vieron la gloria de Jesús y era tan radiante, tan iluminada su rostro, tan contundente, que ignoraron que estaban Moisés y Elías. Solamente vieron a Jesús lleno de gloria, que ignoraron que a su lado estaba Moisés y a su lado estaba Elías. Los discípulos vieron al más grande de los profetas, al gran libertador, del quien después nunca habría similares. En la mañana contaba que de repente a los seres humanos se nos da comparar. Y de repente decimos, no, es que el pastor de allá, hasta la piel chinita me ponía, pero el de ahorita hasta hace que lo quiera maldecir, ¿no? De repente comparamos, y nuestra comparación no entendemos que en ese momento nada se comparaba con Jesús. Jesús está por encima de la ley y está por encima de cualquier cosa. Moisés y Elías tan solo eran instrumentos de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios. Y esta revelación va a ser contundente en la vida de Pedro y los discípulos. ¿Puedes imaginarte la emoción de un hombre como Pedro? Mira, para un judío, ¿qué más querías experimentar? No existía algo sencillamente mejor. Eran privilegiados Pedro, Juan y Santiago.
Esta era una evidencia real y contundente de lo que era Jesús. Tu fe necesita ser probada, ser pasado por el sistema de probar y comprobar. Ya lo vimos la semana pasada. Ahora la invitación es, una vez que has probado y comprobado, madura en tu fe. La madurez no tiene que ver con el tiempo que tú puedas tener en un lugar como este. Hay nuevos, personas que vienen apenas caminando, que adquieren madurez muy rápidamente. La madurez no está asociada con el tiempo, la madurez está asociada con cuánto quieres conocer a Jesús. Hay personas de mucho tiempo viniendo a lugares como este que nunca han madurado en su fe, que nunca se han dado la oportunidad de probar y comprobar para desarrollar convicciones que los ayuden a permanecer. De repente nuestra espiritualidad requiere un fundamento mayor. Y tanto Pedro como Juan y Santiago ya no tenían evidencias más contundentes para poder mostrar su fe a los demás. Estaban en ventaja con relación a los otros discípulos, porque ellos habían visto algo insuperable, inimaginable, algo que los podía ayudar a madurar su fe. Sin embargo, quiero que lean el siguiente contexto. Estamos en la recta final de este mensaje. Estamos hablando de Pedro, distinguiendo a un hombre emocional atravesando un proceso. De repente vemos a Jesús teniendo esta última cena, esta última comida con sus discípulos. Es un momento íntimo, es un momento donde Jesús se está despidiendo de ellos, donde les está mostrando que hasta aquí llegó todo. Entonces, dentro de la plática, Jesús cambia el tono de la conversación y le va a decir: Simón, Simón, refiriéndose a Pedro, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Habla en plural, pero ve que dice más adelante: pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y te vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús sabía que el hombre más emocional de la mesa era Pedro. Jesús sabía que el hombre que se podía mover con mucha facilidad, cambiar de repente, dejar sus convicciones y volverse a algo más, era Pedro. Jesús sabía su necesidad y su vulnerabilidad, y por eso le dice: pedido a Dios que cuando seas probado, tu fe no caiga, no se esfume, no se extinga. Entonces Pedro, una vez más, Pedro emocional, no ha aprendido aparentemente, y le dice: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. Esta respuesta que Jesús le va a hacer es la misma respuesta que a veces nos hace Jesús. En un tono compasivo nos dice: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Esta no es la respuesta que él esperaba. Era un momento emocional y Pedro responde emocionalmente y espera que Jesús se alegre por ver la determinación de un hombre y la valentía y un coraje de un hombre como Pedro. Pero Jesús le va a hablar a su corazón y le va a decir: Pedro, lamentablemente no eres tan fuerte como crees. Lamentablemente las emociones te dominan y te persuaden muchas veces. Vas a elegir un camino contrario a lo que estás declarando. Y antes de que cante un gallo, tú me vas a negar 3 veces. Yo creo que Pedro no era consciente de la realidad de lo que estaban viviendo. Pedro solamente podía ver lo que él sentía. Y ese es un rasgo de una persona emocional. No ve más allá de sus emociones. Solamente ve su tristeza, pero no ve que hay alguien con él. Solamente ve su situación de abandono, pero no ve que hay alguien intercediendo por él. Solamente ve su problemática, pero no se ha dado cuenta que hay un Dios más grande para ayudarlo con su problemática. Pedro en sus emociones está trabajando y no puede ver más allá. Y en ese momento se sintió muy valiente. Y depender, escucha bien, depender de cómo te sientes en un momento determinado no es un fundamento lo suficientemente estable. Depender de cómo te sientes no es la mejor forma de fundamentar tu fe.
Pedro se sintió valiente, pero pronto se sentiría intimidado, no por un gran número de personas, por una mujer que era sierva en una casa. Más tarde se lleva a cabo lo que tú y yo sabemos, la aprehensión de Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús es aprehendido y vemos que los evangelios describen a un hombre que hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Juan, el discípulo que se hace llamar el amado, identificó a este misterioso espadachín como Pedro. Fue Pedro quien cortó la oreja. Quiero hablar algo acerca de esto. Qué curioso es esto. Cuando Pedro usó una espada física, inmaduramente, emocionalmente, impulsivamente, solo pudo cortar una oreja. Cuando él usó una espada inmaduramente, solo pudo cortar una oreja. Pero cuando Pedro fue maduro, cuando Pedro probó y comprobó la realidad de Jesús en su vida, cuando Pedro no fue más emocional y ancló su fe sobre convicciones, con la espada que muchas veces se nos describe que es la palabra de Dios, una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Cuando Pedro decidió ser maduro y utilizó la espada, la palabra de Dios, tocó muchos corazones. Esta es la gran diferencia entre moverse por emociones, por impulsos, y moverse por convicciones. Cuando Pedro utilizó bien la espada correcta, que era la palabra de Dios, en su primer mensaje 3,000 personas creyeron en el evangelio de Jesús, en las buenas noticias de Jesús. Cuando Pedro dejó que Dios trabajara en su vida y que fuera probado y entonces tener una convicción real de lo que era Jesús, en su segundo mensaje se convirtieron 5,000 personas. 8,000 nuevos seguidores de Jesús cuando un hombre se decidió madurar en su fe. Y esto ocurre todo el tiempo. Cuando la iglesia toma la espada en su mano, inmaduramente, normalmente demuestra que no sabe cómo utilizarla. Y muchas veces termina golpeando al hombre incorrecto. Solo lastima, solo hiere corazones. No es la herramienta para que muchos puedan conocer a Jesús. No facilita el camino, lo entorpece. Cuando una iglesia inmaduramente utiliza una espada incorrecta y no hay suficientes convicciones y hacen todo más complicado, terminan ahuyentando y repeliendo a toda aquella persona que quiere acercarse. Repelen, ahuyentan. Muchas veces yo he sido parte de esa iglesia. En mis emociones alejé a muchos amigos que hoy no son mis amigos. Muchos colaboradores que hacían iglesia conmigo. Hoy que de alguna manera me siento más maduro, me doy cuenta que no utilicé la espada correctamente, que fui tan solo Pedro inmaduro, emocionalmente, impulsivamente, que cortó orejas, lastimó corazones. La iglesia no te tiene que hacer daño, la iglesia te tiene que ayudar a llegar a Jesús. Y ocurre lo predecido, lo que Jesús ya había hablado. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, pero Pedro lo siguió de lejos. El único que lo siguió de lejos en ese momento fue Pedro. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Entonces una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente, y por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó: mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, respondió Pedro. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: seguro, ese es uno de ellos, porque también es de Galilea. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué me hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo
cantó. Y en ese momento, este momento es muy significativo. Estoy seguro que te vas a identificar con él. En ese momento dicen que Jesús se volvió y miró a Pedro. Esa mirada no era una mirada condenatoria, no era una mirada que señalaba y enjuiciaba los actos de Pedro. Era una mirada tierna y compasiva de alguien que sabe perfectamente tu necesidad, que sabe perfectamente tu fragilidad y cuán emocional puede ser en muchas ocasiones. Esa mirada fue la que devastó a Pedro a tal punto que dice la Escritura que cuando él salió del patio, después de ver a Jesús mirarlo, lloró, pero no lloró como se llora normalmente, lloró amargamente. Este lloro amargo está lleno de culpabilidad de haber renunciado en algún momento a la idea de ser uno de los 12. Quien lleva mucho tiempo aquí o en un lugar como este, de repente asociamos a personajes bíblicos y los tomamos como héroes o referentes y quisiéramos aspirar a ser uno de ellos. Pero estoy seguro que pocos quieren ser Pedro, pocos quieren ser los que se hunden, pocos quieren ser los que fallan, los que niegan. Nadie quiere ser visto como un fracasado. Pero conforme yo he avanzado en mi cristianismo, me he sentido Pedro una y otra vez. Un hombre emocional en muchas veces, impulsivo, dominado por sus pasiones, que ha herido a otros, pero que cuando la mirada tierna y compasiva de Jesús ha estado en mi vida, me ha hecho darme cuenta de mi error. Lo que hizo Pedro va a ser simbólico, porque en su lloro lo llevó al quebranto. Y el quebranto, no hay un lugar más bajo más que el quebranto, porque el quebranto renuncias a tu orgullo. Y es cuando dices, la regué completamente. Pedro está en este momento. Pedro negó a Jesús de 3 maneras específicas. Negó conocerlo, negó ser un seguidor de él y negó ser de Galilea. 3 maneras de negarlo. Y lo más impresionante es que hasta tuvo que utilizar palabras antisonantes, groserías, blasfemias, injurias sobre Jesús para que no se le vinculara con Jesús. Maldijo a Jesús con tal de no ser asociado con Jesús. Pero esto me lleva al siguiente entendimiento, de ver la gloria de Jesús en ese momento que te describía de la transfiguración, cuando vio el rostro de Jesús iluminado, que solamente 3 pudieron verlo. Hoy está completamente derribado. Una vez más el miedo lo llevó a caer. Pedro no quería morir, como estoy seguro que ninguno de nosotros quisiera morir. Pedro no quería que se le asociara porque a lo mejor la cruz estaba reservada para él. Pero algo que quiero que entiendas es que hay una gran diferencia entre las caídas de la barca y de la negación. Y es que esta vez no se hundió en agua, sino en su espiritualidad. Pedro había apagado su espíritu en este momento. No quiero terminar el mensaje porque yo sé que ya tiene que terminar, pero voy a continuar la siguiente semana y voy a compartirte lo que para mí es el mensaje más importante de esta serie. Es un mensaje que va a quitar sobre ti losa, peso que has tenido sobre tus hombros. Y voy a hablar la recta final de Pedro. Pero lo que quiero que entiendas es que por mucho que Pedro fuera inmaduro y emocional y que haya caído, puedo recordar las palabras de Jesús antes de predecir el futuro. He orado al Padre para que cuando ocurra lo que va a ocurrir, no te mueras. De repente pensamos que lo que más quiere Satanás
es quitarnos nuestro carro, es quitarnos nuestro matrimonio, es alejarnos de nuestra familia. No nos damos cuenta que lo que más quiere Él es afectar tu espiritualidad, que dejes de confiar en Jesús. El día en que tu espiritualidad se apaga es el día en que para todo lo demás quizá no haya esperanza. Jesús sabe que Él va a perder muchas cosas, Pedro, pero le pide al Padre solamente que su fe no se venga abajo el día en que ocurra lo que iba a ocurrir. Si tú eres emocional como yo, la invitación esta mañana no es a renunciar a tu personalidad. Por algo eres emocional. Jesús le va a decir: voy a orar para que tú seas restablecido y puedas tú restaurar el corazón de los demás. No está mal tener emociones. Lo que está mal es ser guiado por emociones. No está mal sentir. No está mal sentir el dolor en los demás. No está mal. De lo contrario, seríamos tan solo robots. No está mal ser emocional. Lo que está mal es vivir por emociones. Pero si tú eres un hombre que ha desarrollado, una mujer que ha desarrollado convicciones, nunca extingas el sentimiento y la emoción de tu corazón, porque quizá tú seas Pedro sanando el corazón de muchos lastimados por la iglesia. Hablaba en la mañana acerca de nuestro pastor. Antes de ser tu pastor es mi papá. Yo lo conozco muy bien, yo sé quién es mi papá. Y es un hombre emocional, impulsivo, que pagó caro muchas de esas decisiones emocionales. Hubo un momento en su vida, después de muchos fracasos, que entendió esto. Tuvo que madurar en su fe, tuvo que madurar en su entendimiento acerca de Jesús. Y hoy te puedo decir con toda la seguridad que no hay un mejor pastor que nos haya tocado. Porque cuando se trata de amar, nos ama. Porque no es alguien que extinguió sus emociones, lidia con emociones, pero con emociones nos demuestra que nos ama. No está mal tener emociones, lo que está mal es gobernar, ser gobernado por emociones, ser dirigido por emociones. Así que si tú eres muy emocional como yo y de repente pagas caro tus fracasos, no renuncies a ese rasgo que Dios puso en tu vida, pero sí permite que ya no te muevas por emociones, por si estuvo padre o no estuvo padre, por si Aarón se subió inspirado o está derribado. No sigues al que está hablando, sigues a Jesús. Y es quien te tiene que inspirar cada fin de semana para que cada día que tu fe sea probada puedas permanecer y decir: no ha sido una emoción, me encontré con Jesús y está cambiando mi vida. La siguiente semana, si es tu primera o segunda o tercera vez, es el mensaje quizá más importante que vayas a escuchar en un buen tiempo. No puedes perderte el siguiente fin de semana por nada. Haz hasta lo imposible por llegar. Estoy seguro que te va a cambiar la vida. No quiero adelantarme y no quiero anticiparme ni decirte nada, pero Pedro nos enseña muchas cosas en nuestro cristianismo práctico, y es alejar la emoción y comenzar a desarrollar convicciones.